¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Adrián Almanza Reyes. La razón de este video es para hablar sobre el manejo integrado de plagas. El cultivo que a mí me tocó, sobre el que vamos a hablar más adelante, es sobre el cultivo del arándano. Es un cultivo que hasta la fecha ha sido uno de los que se han desarrollado muchísimo en los últimos años. Vamos a explicar qué es un manejo integrado de plagas y cuáles son las diferentes maneras de realizarlos. Esta actividad ha sido pedida por el biólogo, mi profesor Sebastián Sánchez Suárez, y con la finalidad de mostrar las diferentes maneras de realizar un manejo integrado de plagas, en este caso para el arándano. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar sobre el cultivo del arándano. Bueno, pues es una planta con raíces de aspecto fibroso, se distribuyen superficialmente, lo que lo vuelve dependiente de una provisión constante de humedad. En condiciones naturales están asociadas con hongos micorrízicos. Entre las raíces y la parte aérea se encuentra la corona, que tiene una capacidad de emitir brotes. La altura del arándano, pues bueno, son diferentes alturas. Hay uno que se denomina de altura baja, este no supera el medio metro, y en cambio hay otra variedad de alturas más altas de hasta 2.5 metros. Las yemas vegetativas, de las cuales se originan las hojas, y las yemas fructíferas se producen en las flores, se distribuyen en forma separada a lo largo de las ramas, a diferencia de otros frutales. Las hojas son simples, de forma ovalada o lanceolada, y caducas, es decir que las hojas se pierden durante el receso invernal, adquiriendo una tonalidad rojiza en el otoño. El fruto es una baya casi esférica que, dependiendo de la especie y de su cultivo, puede variar de tamaño de 0.7 a 1.5 centímetros de diámetro. Es de color azul claro o hasta color azul negro oscuro. La epidermis del fruto está cubierta por secreciones cerosas que le dan una terminación muy atractiva. El requerimiento nutricional de este cultivo, que es el arándano, pues principalmente son 5 elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Esto pues obviamente en sus diferentes etapas fenológicas. En crecimiento tiene un requerimiento de 180 de nitrógeno, 35 de fósforo, 200 de potasio, 150 de calcio y 40 de magnesio. Va cambiando el requerimiento, ya que en floración se requiere 160 de nitrógeno, 45 de fósforo, 250 de potasio, 160 de calcio y 50 de magnesio. Para la etapa de fructificación, en nitrógenos requerimos 150, fósforo 55, potasio de 300 a 350, que aumenta muchísimo la cantidad en esta etapa, calcio 180 y magnesio 60. Estamos viendo que principalmente el potasio es el que cambia bastantemente en la etapa de fructificación. Ese es nuestro requerimiento nutricional. Anteriormente habíamos mencionado el requerimiento nutricional de nuestra planta, pero nuestra planta también tiene diferentes requerimientos. Uno de ellos es tener un suelo o suelos con pH de entre 4.5 y 5.5. Pues es una planta altamente sensible a la asfixia radicular. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que necesitan suelos o sustratos con alta porosidad para poder prosperar. ¿En qué suelos no pueden prosperar? Pues en suelos charandosos o lodosos, en donde no puedan tener una buena desarrollo de la raíz.
El arándano pues, se adapta siempre a diversos tipos de climas, dependiendo la variedad, pero generalmente en lugares donde se acumulan entre 400 a 1200 horas frío. Son los ideóneos o los más necesarios para un buen desarrollo de este cultivo. Por los veranos soleados generalmente favorecen la calidad de la fruta. ¿Esto cómo lo puede favorecer? Pues evitando el desarrollo de hongos, fitopatógenos que pueden dañarnos la fruta o nuestra planta en dado caso. El tipo de siembra del cultivo del arándano es en hileras. Se deja generalmente una distancia entre 8 a 10 pies entre cada fila. Esas son unas medidas estándar. Y entre planta y planta se dejan de 2 a 4 pies de separación. Esto para tener una buena distancia entre una y otra planta. Generalmente entre la siembra pues se hace a una profundidad de unos 15 a 22 centímetros, dependiendo el lugar y el suelo en donde se establezca nuestro cultivo, pero generalmente son medidas estándares. Mencionemos la taxonomía del cultivo del arándano. Hablando sobre la taxonomía del cultivo del arándano, el reino es Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, la orden Ericales, familia Ericaceae, subfamilia Vacinioideae y la tribu es Vacciniae. Estas son del género Vaccinium y de especie Corybosum. Hablemos de plagas y enfermedades generales para el cultivo del arándano. Y pues unas de los que tienen más o que causan más daños económicos en estos cultivos. Una de las principales enfermedades más comunes serían la botrytis alternaria, roya, Phytophthora cinnamomi, verticillium y agrobacterium. Esas son de las enfermedades más comunes en el cultivo del arándano. Ahorita más adelante mencionaremos cuál es la de mayor importancia en cuestiones económicas, en daños económicos, mejor dicho. Y en cuanto a plagas, de las más comunes o más vistas en nuestro cultivo, en el cultivo del arándano es el thrips, el ácaro, Tetranychus urticae, el gusano enrollador, mosquita hidrosófila, mosquita blanca y en algunas ocasiones y en algunas variedades pulgones. Hablemos sobre la taxonomía de la plaga más importante en el cultivo del arándano. Bueno, pues es de clase insecta, orden Diptera, la familia Drosophilidae, del género Drosophila. Su especie es Drosophila suzuki. La descripción de esta plaga, pues bueno, causa unos severos daños en el fruto, causando una epidermis delgada, pues en el cultivo del arándano. Generalmente las hembras de Drosophila suzuki poseen un ovopositor dentado y esclerosado. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, pues eso les permite rasgar la epidermis y ovopositar en frutos en desarrollo. Es principalmente uno de los problemas más grandes. ¿Por qué? En cuestiones de exportación, al presentar este tipo de daños y ese tipo de plaga, pues obviamente o principalmente ya no lo requieren para exportación. ¿Qué es lo que causa? Pues demasiadas pérdidas económicas. Las larvas pues se alimentan de la pulpa de la fruta, que pues bueno, prácticamente pues quién va a querer frutas con pulpa dañada o con huevecillos de este tipo de insectos.
Es por lo que baja bastante o por eso causa un impacto en daños económicos. Y bueno, ¿qué más se ve representando? A los pocos días, infestada de la plaga, es invadida por hongos, bacterias secundarios, por lo que así los frutos pierden su valor comercial. No solamente se ve atacado por nuestra plaga de gran importancia, sino que al penetrar o al ser invadida por Drosophila Suzuki, por los daños mecánicos que causan en el fruto, por esas heridas entran más bacterias, hongos o cualquier otro tipo de patógeno que afectan a nuestros frutos. Bueno, hablando sobre las condiciones agroclimáticas de nuestra plaga, vamos a mencionar que es de clima templado y tropical, adaptándose a esas temperaturas. Bueno, estas temperaturas para las condiciones térmicas de nuestro insecto pues siempre van de 20 a 25 grados centígrados o se puede ampliar también como lo mencionamos en zonas tropicales. ¿A qué nos referimos? Pues a temperaturas más altas que alcanzan a los 32 grados, ¿sí? Estas condiciones son para las tolerables para que nuestro insecto, nuestra plaga se desarrolle dentro de nuestros cultivos. Cabe mencionar que el ciclo de nuestra plaga o de la plaga de Drosophila Suzuki va de los 20 a 30 días, durando en huevecillo, teniendo una duración de 12 días. En larva, pues va de 3 a 13 días, la pupa 15 días y así completando el ciclo. Todo va a depender de la temperatura en la zona donde estemos. Vamos a hablar de las pérdidas económicas que ha tenido, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que eran de mayor importancia. ¿Cuáles son los números que nos mencionan? Pues son de 106 y 405 mil millones de pesos en pérdidas al año, por la plaga Drosophila Suzuki. Dentro de los controles encontramos 3 controles, que es el cultural, biológico y el muy famoso que es el químico. ¿De qué manera podemos hacer un control cultural? Bueno, pues las medidas sanitarias nos mencionan, o la literatura, que tenemos que hacer una remolición o destrucción de frutos infestados. Esto pues dentro del sitio del cultivo, ¿para qué? Pues para que no sirvan como hospedantes, para que no pueda proliferar la plaga. Ese es nuestro control cultural, que ha sido uno de los más efectivos para erradicar Drosophila Suzuki. Pues el control biológico consiste en, sí, pues en introducir avispas que puedan tener un alto potencial de agentes ovopositores dentro de la Drosophila Suzuki. Esto haciendo una eliminación de la misma. Se considera pues que hay varias familias como la Bronchoideae y Cnipidae. Bueno, estas seminópteras atacan nuestra plaga y ese es nuestro control biológico, uno de los más efectivos. Cabe mencionar que los más utilizados que pueden ser pues son los controles químicos. Esto mediante la aplicación de productos que varias empresas ya nos han ofrecido y que son recomendados por los ingenieros para tener un buen control o bajas poblaciones de las plagas. En este caso, Drosophila Suzuki. Hablan de 2 productos pues muy utilizados, que su ingrediente activo es Spinetoram y Spinosad, que son de los más utilizados y más efectivos. Hablemos sobre los productos mencionados anteriormente. Hablamos del ingrediente activo. Pero bueno, cabe mencionar que en las agroquímicas, pues los productos más utilizados es el Exal y el Entrus. Ese es el nombre comercial, que son de los más utilizados para poder erradicar o disminuir la población de esta plaga. Hablemos sobre el monitoreo,
¿Qué es el monitoreo? Es la vigilancia constante sobre nuestro cultivo. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues tiene muchos beneficios, varios beneficios. Uno de ellos es poder detectar la plaga a tiempo para poder así tomar nuestras medidas preventivas y evitar pues que tengamos una alta población y ya tengamos problemas severos en nuestro cultivo. Bueno, otra de las estrategias operativas, pues se utilizan trampeos. En ellos se usan trampas con recipientes, con vinagre de manzana, trampas pegajosas, color amarilla, que son atractivas para este tipo de plagas. Esas los podemos, pues sí, aplicar dentro de nuestro cultivo para tener una mejor erradicación de este tipo de plagas.